Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, transmitiendo con mucho cariño desde el departamento del Valle del Cauca, el valle que queremos, en una población muy linda, aquí en la ciudad de Palmira, la Villa de las Palmas, la capital agrícola de Colombia, a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, qué alegría de verdad a poder estar con ustedes, que nos escuchan por las diferentes emisoras de Colmundo, a través de la radio, por todo nuestro amado país de Colombia, y por internet, los que nos acompañan por Facebook y por YouTube, como también por la plataforma digital www.colmundoradio.com.co. Gracias a todos por estar allí y bueno, por estar con nosotros en este momento y también por ayudarnos a difundir estos mensajes compartiéndolo. Aquí la meta es que nos ayuden a compartir allí por Facebook, denle compartir a sus contactos, por YouTube de igual manera compartir a sus contactos y por el WhatsApp también pueden hacerlo. Yo les envío ya el programa grabadito, guardadito para que allí por el WhatsApp lo puedan compartir. Escríbame al 311-364-5093, que es nuestro chat en el WhatsApp. Allí compartimos y allí le envío el programa para que usted también lo comparta con otras personas. Bueno, el saludo cordial de su amigo y servidor Juan Carlos y de mi esposa Yolanda. Somos misioneros de nuestra gran familia de la fe, de la ICT, la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Bueno, ¿qué tal si nos vamos a nuestra primera sección del programa? Sí, señores, aquí ya llegó Manejando tu vida, manejando mi vida, manejando nuestras vidas con Yolanda Salazar. En AM/PM, Manejando tu vida. Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, qué maravilloso es poder cada uno de nosotros recordar aquello que nos enseña el manual de vida. Y no olvidemos entonces que la Biblia tiene una cantidad de memorias y aún, queridos oyentes, de historias que pueden motivar a la vida de cada uno de nosotros a encontrar nuestra inspiración. Hoy estamos sumergidos en medio de un mundo que quiere la imitación y en esa imitación surgen sentimientos como la envidia, la amargura, la comparación. Pero el manual de vida nos lleva a ustedes y a mí a encontrarnos con la inspiración. Pero, queridos oyentes, cuando nosotros nos encontramos con la inspiración de Dios, sabemos que es ahí, en esa literatura que trasciende y sobre todo, queridos oyentes, que nos recuerda a ustedes y a mí que el manual de vida, la Biblia, es un libro valorado por muchas personas a lo largo de la historia. Queridos oyentes, lo que diferencia definitivamente a la Biblia de todas esas historias no es nada más ni nada menos que su autor. Sí, el manual de vida es inspirado por Dios y se caracteriza porque el contenido de este conjunto de libros pues resume todo el conocimiento humano escrito y no escrito. De hecho, queridos oyentes, toda nuestra cultura occidental está basada en la Biblia, porque la Biblia es base de las constituciones, discusión de filósofos y estudiada por creyentes y no creyentes. Además, queridos oyentes, la Biblia es esa fuente de inspiración también para muchos artistas que siguen referenciando sus personajes e historias.
Y por ello es necesario que en tiempos como estos, ustedes y yo recordemos la importancia de la Biblia en nuestras vidas, pues aquella libertad que profesa el manual de vida no está basada en la libertad dada por nosotros mismos, sino en la libertad dada por Jesús. Queridos oyentes, a través de la obra y de la obra en la cruz, ustedes y yo podemos entender el significado de la palabra de Dios y así podremos saber si poseemos los materiales necesarios para iniciar, sí señores, este cuadro maravilloso del cual ustedes y yo seremos parte. De hecho, el manual de vida nos enseña, bueno, ya viene Juan Carlos con una tacita de café para mí, por supuesto, y mientras él llega, vamos buscando 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y el manual de vida a través de 2 de Timoteo 3:16 nos enseña algo muy especial y nos enseña lo que la palabra Biblia quiere decir. Recordemos, queridos oyentes, que la palabra Biblia quiere decir biblioteca o quiere decir libros. ¿Y saben por qué? Porque contiene un total de 66 libros dentro del canon bíblico, los cuales se dividen entre el Antiguo y Nuevo Testamento, con 40 autores diferentes en 60 generaciones distintas, siendo el libro más leído, el libro más publicado y el más traducido en el mundo. Aunque hablamos de varios autores, el verdadero autor, como mencionamos ahora, es nuestro Creador. Sí, señores, y valiéndose de su poder para inspirar con influencia divina sobre aquellos que veían sus obras en el pasado. Actualmente, queridos oyentes, lo que se conoce como inspiración y revelación no está presente en este tiempo. Todo, absolutamente todo, ya ha sido mostrado y escrito, por lo cual, a través de lo dicho en su palabra, vivimos una iluminación que se da gracias a la llenura del Espíritu Santo, queridos oyentes. Por eso, el contenido de la Biblia es extenso, pero por encima de todo, el contenido de la Biblia es edificante. Y por eso vemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, lo que es el manual de vida para ustedes y para mí. Queridos oyentes, no hay nada más especial que encontrarnos todos los días de nuestra vida con el manual de vida, ese que refresca el alma, que nos inspira a seguir adelante, que nos inspira aún en los momentos de mayor turbulencia, de oscuridad profunda, que siempre nos inspira a que con él podemos estar seguros. De hecho, 2 de Timoteo 3:16 nos dice: todo, absolutamente todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Entonces, el manual de vida nos enseña en 2 de Timoteo 3:16 que todo lo que está escrito en la Biblia es inspirado por Dios. Queridos oyentes, nunca olvidemos, y es útil. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para ayudar, es útil para corregir y para mostrarle cómo debe vivir. Ustedes y yo queremos aprender a vivir, leamos la Biblia. Queremos aprender a vivir como solteros, leamos la Biblia. Queremos aprender a vivir en la adolescencia, leamos la Biblia. En la niñez, leamos la Biblia. En la adultez, queremos aprender a vivir, leamos la Biblia. Queremos aprender a vivir como casados, leamos la Biblia. Queremos aprender a ser buenos padres, leamos la Biblia. Queremos aprender a ser buenos hijos, leamos la Biblia. Queremos ser excelentes profesionales,
trabajadores, leamos la Biblia. Queremos ser excelentes abuelos, leamos la Biblia. Queremos vivir sanos, leamos la Biblia. Queremos morir en paz, leamos la Biblia, queridos oyentes. Sí, porque ella contiene un manual de vida para ustedes y para mí. Contiene enseñanzas aplicables en la actualidad. La Biblia no es un libro antiguo, queridos oyentes. Está escrito en el presente y en el futuro. Sí, señores. Y por eso es útil para ustedes y para mí cada una de las enseñanzas que se aplican en la actualidad. Por eso la palabra de Dios, queridos oyentes, la Biblia, es dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que se acomoda al tiempo. Por ello, la Biblia está colmada de sabiduría, de consejos para nuestra vida. Además, como vivimos, sí, señores, en medio de nuestra vida con desafíos, y todos vivimos con una historia en el pasado, con un desafío en el presente y con la esperanza de un porvenir. Entonces, la palabra de Dios nos permite encontrar nuestra identidad para reconocer quién es nuestro alfarero y asimismo, queridos oyentes, encontrar nuestro propósito. Podemos despejar en este gran libro toda duda acerca de las preguntas más grandes que se ha hecho el ser humano. Y las preguntas más grandes son: ¿quién soy y a dónde voy? Son las dos preguntas trascendentales de la humanidad. ¿Quién soy y a dónde voy? Y la Biblia tiene muchos personajes que tienen una gran relevancia, pero conforme pasamos el Antiguo Testamento, donde vamos encontrando referencias de un personaje importante, queridos oyentes, que vendría, pues vemos en Isaías capítulo 53, sí, vemos con el comienzo del Nuevo Testamento, se da la bienvenida a la figura central de esta historia, que es Jesucristo. Recordemos que el Antiguo Testamento prepara el camino, sí, señores, para la llegada del Mesías, de Jesús. Y el Nuevo Testamento le da la bienvenida a Jesucristo. Sí, señores, nunca lo olvidemos. Por eso es importante el Antiguo Testamento y es importante el Nuevo Testamento. Queridos oyentes, cambiaría totalmente el rumbo de la historia, además de traer un nuevo mensaje. Jesús traería el mensaje de amor y de salvación que impactaría no solo al pueblo escogido por Dios, sino a muchísimas personas más que recibieron sus parábolas, que recibieron su amor a través de los siglos, como ustedes y yo. Pues Juan, capítulo 21, versículo 25, nos recuerda que Jesús, sí, nos enseña de una manera muy especial el manual de vida, el camino, un camino a Jesús. Y el pueblo escogido aguardaba por la redención. Y esta, queridos oyentes, llegó a través del Mesías prometido, un sumo sacerdote que no tuvo que expiar su pecado y a la vez siendo el Cordero sin mancha que quitó el pecado del mundo, nos presentó un mensaje de amor y de reconciliación. Por eso Juan, capítulo 21, versículo 25 nos deja claro un camino a Jesús, queridos oyentes. Y ese es el manual de vida, un camino a Jesús, a encontrarnos con Él, a estar con Él, como dice Juan, capítulo 21, versículo 25. Y dice el manual de vida en el versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Así nos lo dice Juan 21:25. ¿Qué nos dice? Sí, que se escribió mucho y que muchas cosas dejaron de escribirse, porque si se hubiesen escrito todas, no cabrían en los libros. Entonces, queridos oyentes, ¿qué es la Biblia?
es un camino a Jesús. El Antiguo Testamento habla de todas las profecías de su venida y lo que Él representaría en la vida de cada uno de nosotros. Y el Nuevo Testamento es ver a Jesús, sí, señores, en el cumplimiento de cada una de esas promesas, abriéndonos el camino hacia el Padre. Entonces, queridos oyentes, la figura de Jesús fue presentada desde los orígenes del pueblo escogido por Dios y sigue, por supuesto, vigente hasta este momento del que hacemos parte como hijos adoptivos que también anhelamos la vida eterna. Por eso, a través de Cristo hay un camino, queridos oyentes, de perdón y libertad. Nunca lo olvidemos aquí en AM/PM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar. No olvidemos que es a través de Cristo que hay un camino de perdón y un camino de libertad. No olvidemos que Él es el intercesor entre nosotros y el Padre para encontrar lo que el ser humano perdió en el Edén. ¿Y qué fue lo que el ser humano perdió en el Edén? La comunión con Dios. Por supuesto, queridos oyentes, en toda esta travesía lo que hallamos es el amor incondicional de Dios por medio de su Hijo. Nadie, absolutamente nadie más puede llevarnos a ustedes y a mí a experimentar aquel amor que tuvo Jesús por nosotros al sufrir por cada uno en la cruz, donde convirtió algo tan abominable como la crucifixión en un símbolo de esperanza, venciendo la muerte misma por amor a nosotros. Por eso nunca olvidemos que el manual de vida es una promesa real en cada uno de nuestros corazones. Sí, por Cristo, queridos oyentes, hemos sido ustedes y yo puestos como hijos dentro de su casa. Entonces, las promesas que vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ahora también nos pertenecen a ustedes y a mí. Por eso, encontramos en el manual de vida, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, en la traducción al lenguaje actual, algo muy especial, y nos dice el manual de vida: y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Entonces, queridos oyentes, en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, nos recuerda que todas las promesas de Dios se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, el manual de vida nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay caminos medios, no hay caminos, no hay atajos en medio de nuestra vida. Y no hay, queridos oyentes, nadie que pueda reemplazar a Jesús en el cumplimiento de las promesas. No hay atajos, queridos oyentes. Jesús es el camino directo al Padre. Es a través de Él. Recordemos, podemos hablarlo de una manera figurativa. La mano derecha toma nuestras vidas y la mano izquierda de Jesús toma la vida del Padre. Junta esas manos para reconciliarnos a nosotros con el Padre y acercarnos al Padre. Ninguna otra mano puede tomar nuestras vidas para acercarnos a Jesús. ¿Y dónde encontramos todas estas verdades, queridos oyentes? En el manual de vida. Y encontrarnos con esas verdades, con ese camino, encontrarnos con esas promesas, pues van a traer a cada uno de nosotros una vida con sentido y una vida con felicidad, queridos oyentes. Sí, podremos experimentar el amor, la paz, podremos encontrarnos con el bienestar, podremos encontrarnos con una vida, como Él mismo nos prometió, con sentido y con felicidad. Por eso, queridos oyentes, nunca olvidemos que la Biblia nos permite a ustedes y a mí conocer la palabra de Dios. Nos permite conocer su verdad en todos los asuntos de nuestra vida. Nunca lo olvide.
Usted se siente solo, vaya al manual de vida y encontrará cómo Jesús es compañía en medio de la soledad, cómo Dios en los momentos de mayor soledad, aún para Jesús, envió a su ángel para que lo fortaleciera. Se va a encontrar con personajes como Daniel, que oraba y dice el manual de vida que Dios envió la respuesta para Daniel y le dijo que desde el momento mismo en que él había dispuesto su corazón para buscarlo, había sido dada la orden para que el ángel viniera a él y lo ayudara. Y vemos en el Nuevo Testamento cómo Dios envía al Espíritu Santo para ayudar, para consolar, para redarguir, para enseñar. Aún el mismo Señor Jesús nos muestra frente a la tumba de Lázaro orando a su Padre y le dice, porque yo sé que tú siempre me escuchas. También, queridos oyentes, vemos a hombres y mujeres que fueron salvados en medio de situaciones quizás en las que se encontraban humanamente perdidos. Vemos cómo Dios rescató muchas veces a Pablo y a Pedro de naufragios, de estar encarcelados, a punto de morir, y ellos elevaban su corazón a Dios. Sí, lo buscaban con todo su corazón y eran salvados. Y también vemos a hombres y mujeres intercediendo de tal manera que la tierra se estremecía, los cerrojos se abrían y los hombres quedaban, dice la palabra de Dios, como medio muertos, paralizados, pero aún la palabra de Dios que les decía, no teman. Queridos oyentes, el día que usted se sienta en un naufragio, a punto de perderlo todo, así como Dios le dijo precisamente a sus apóstoles, no teman, porque lo van a perder todo, pero ninguna vida se perderá. Y así fue, queridos oyentes, todos quedaron en alta mar, quedaron en medio de todas las cosas que había en aquella embarcación, pero ninguna vida pereció. Así que, queridos oyentes, encontrarnos con el manual de vida, encontrarnos con la Biblia siempre será para ustedes y para mí el oportuno socorro, será el soporte del que ustedes y yo podemos echar mano todos los días de nuestra vida. Por eso, nunca olvidemos entonces, sí, la Biblia nos permite conocer más la palabra de Dios, que contiene efectivamente personajes e historias que trascienden, sí, personajes que trascienden en la historia, que cambiando la manera en cómo pensamos, pues el mismo manual de vida nos enseña a cambiar la manera en cómo vemos la vida. La palabra de nuestro Padre, que llegó a través de múltiples autores inspirados directamente por Él, se convierten entonces en nuestro manual de vida, el que nos instruye, el que dice cómo se debe manejar esta vida. No olvidemos que solo tenemos una vida y no la podemos desperdiciar. Así lo dice el manual de vida, queridos oyentes, como está destinado para el hombre que muera una vez y para siempre. No tenemos dos vidas, no tenemos muchas vidas, tenemos una sola vida. Y seguramente la manera de poder evaluar nuestras vidas es cuántas navidades hemos vivido. Yo he vivido 51 navidades, queridos oyentes. ¿Cuántas ha vivido usted? Y eso nos permite aún comprender que realmente la vida es corta cuando no se tiene el manual de vida para llenarnos a ustedes y a mí de verdades, de instrucción, de corrección, por supuesto, de amor, de paz y de vida. Por eso, queridos oyentes, no olvidemos que la Biblia está llena de verdades y está llena de promesas. Es mentira que si usted lee la Biblia se enloquece. Por el contrario, ustedes y yo leemos la Biblia y encontramos verdades, encontramos promesas que nos fueron entregadas solo por la misericordia de Dios. Sí, esa misericordia que nos recuerda a través de la Biblia que Él envió a su Hijo para que muriera por nosotros y hoy ustedes y yo fuéramos salvos, perdonados y amados. Por eso, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, recordemos lo que nos enseña Lucas
capítulo 8, del versículo 4 al versículo 15. Sí, y en la medida en que lo leemos, queridos oyentes, ustedes y yo podemos subrayar esas grandes enseñanzas que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Y en la medida en que lo leemos podemos preguntarnos qué tipo de terrenos somos hoy ustedes y yo. En la medida en que leemos Lucas 8, del 4 al 15, podemos preguntarnos cómo está mi corazón cuando escucho la palabra de Dios. Y también, mientras leemos Lucas 8, del 4 al 15, podemos preguntarnos qué cosas quizás nos distraen o nos roban lo que Dios quiere sembrar en el corazón de cada uno de nosotros. Pues nuestras vidas están comparadas con un terreno, queridos oyentes. Y Lucas, capítulo 8, a partir del versículo 4 al versículo 15 nos dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hallada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó mucho fruto, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces y creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Los que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Queridos oyentes, qué maravilloso es esta palabra en medio de nuestras vidas. Bueno, Juan Carlos me ha traído una tacita de café para este momento. Así que qué maravilloso entonces es recordar que nuestro corazón está comparado con un terreno, y un terreno fértil, queridos oyentes. Así que no olvidemos las 3 preguntas que debemos formularnos cuando leemos Lucas capítulo 8 del 4 al 15. ¿Qué tipo de terreno soy yo hoy? La segunda pregunta que debemos, queridos oyentes, hacernos es: ¿cómo está mi corazón cuando escucho la palabra de Dios? ¿Está en terreno seco? ¿Está en medio de espinos? ¿Está en buena tierra? Y definitivamente la última pregunta: ¿hay cosas que me distraen o me roban lo que Dios quiere sembrar en mí, como las aves que se llevan la semilla, como el sol que calcina por poca profundidad, como los espinos que crecen y ahogan la palabra, o como la semilla que cayó en buen terreno y dio fruto con perseverancia? Así que, queridos oyentes, les invito a perseverar en el conocimiento de la palabra de Dios, y sus vidas, como la mía, encontrarán un propósito y la verdadera felicidad. Por eso no olvidemos hoy a abrir la puerta de nuestro corazón a nuestro Creador,
como nos enseña Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que les invito, queridos oyentes, a que finalicemos este tiempo abriendo nuestro corazón delante de Dios y orando. Y orando le digamos todos a nuestro buen Dios: amado Dios, hoy nos acercamos una vez más confiadamente al trono de tu gracia. Hoy te abrimos la puerta de nuestro corazón para que tú, Señor, entres en él. Hoy te aceptamos como nuestro Señor y Salvador, para que hagas de nosotros las personas que tú quieres que seamos. Digámosle juntos: Señor Jesucristo, eres bienvenido a mi vida. Toma el control de todo mi ser y te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Digámosle con todo nuestro corazón: Señor, enséñame a amar tu palabra, enséñame a amar tu verdad, porque cuando amo tu palabra y amo tu verdad, encuentro mi paz, encuentro, Señor, mi vida, encuentro una vida con sentido y con felicidad. Cuando amo tu verdad, cuando amo tu palabra, encuentro, Señor, en ella el sosiego para mi vida. Encuentro en ella la medicina para mi alma. Encuentro en ella el bienestar para mi alma y la salud para mi cuerpo. Porque cuando me encuentro, Señor, con tu palabra, me encuentro contigo. Me encuentro con el camino, Señor, que me lleva hacia ti, el camino a Jesús. Y el camino a Jesús es el camino al Padre, es el camino de la verdad, es el camino de la vida. Es el camino, Señor, que nos conduce a una vida sana por dentro y una vida sana por fuera. A un camino que nos recuerda que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida no estaremos solos, porque tú serás escudo protector y serás escudo salvador para todos nosotros. Porque a través de tu palabra, Señor, encuentro paz anterior, que es la paz con mi pasado. A través de tu palabra encuentro la paz posterior, que es la paz conmigo mismo. Y a través de tu palabra me encuentro, Señor de los cielos, con la paz que me rodea. Señor, que es la paz con todo aquello, Dios, que yo tengo que vivir y con los desafíos propios, Señor, que la vida nos trae. Por eso, enséñanos a amar tu palabra, enséñanos a amar tu verdad, porque en ella podré responder, Señor, a la pregunta de quién soy y a dónde voy. Soy tu hijo, Señor. Soy amado, soy perdonado, soy liberado, soy restaurado. Y cuando yo me siento amado, sanado, restaurado, perdonado y liberado, sé, Señor, que puedo ir a ti todos los días de mi vida para encontrar la paz que solo tú me das. Y a donde vaya, como dices en tu palabra, mi camino será un camino seguro y en ti estaré confiado. Que la bendición tuya, pues, la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, esté con todos nosotros hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, ya saben entonces, una vez más la invitación a compartir el programa AM/PM a través de las redes sociales. Ya saben, pueden entrar al Facebook, buscan ahí Colmundo Radio, le dan seguir y ahí encuentran el programa en la plataforma para que lo compartan a sus amigos, compañeros y vecinos. Compártalo en sus redes sociales, compártalo a través del WhatsApp y ellos lo pueden escuchar a cualquier hora del día. Les recordamos que AM/PM se lanza a las 4 de la mañana y se repite a las 3, a las 10 de la noche. Así que ya saben, la manera que ustedes tienen para respaldar el amor y el cariño, la dedicación con que llevamos de lunes a viernes este programa a las 4 de la mañana y a las 10 de la noche y sábados y domingos a las 5 de la mañana, es que ustedes lo compartan. Y no olviden, les invito a escucharme
todos los domingos en mi programa aquí por Colmundo Radio a las 8 de la mañana llamado Sexto Sentido, un magazine para toda la familia. Así que, queridos oyentes, con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a la siguiente sección del programa, Nutrientes para el Alma. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Nutrientes para el alma, sí señores, aquí estamos una vez más en esta sección también que, ministra nuestras vidas a través del Manual de la Vida, que como lo explicó muy bien ahora Yori, pues es la Biblia, es la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que, ha sido escrita en el corazón de millones y millones de personas en toda la historia y que nosotros no nos podemos quedar atrás y debemos permitir que Dios también escriba sus palabras en nuestros corazones. Por eso, pues, hoy quiero compartirles un nutriente muy especial y tiene como nombre: tus planes son perfectos. Los planes de Dios son perfectos. Y vamos a ir precisamente a la Biblia, a Génesis, capítulo 41, versículo 40. Génesis es el primer libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Y aquí nos dice algo maravilloso, algo muy especial, que lo vamos a escuchar y lo vamos a meditar allí, a llevar al corazón y que haga la obra benéfica que necesitamos cada día más. Dice así: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aquí está hablándole el faraón, ¿cierto? Esa máxima autoridad, ese gran líder que tuvo el imperio más grande en su época en el mundo, que era el imperio egipcio, el imperio de Egipto. Y el faraón pues era prácticamente ese rey, ese hombre a quien todos debían escuchar y debían seguir sus instrucciones, sus órdenes. Y también aquel que se preocupaba por su pueblo, por supuesto, para que salieran adelante en toda su cultura, sus costumbres, en todo lo que ellos pretendían en sus creencias y en sus costumbres, sacar adelante a todo su pueblo. Y en este espacio y en este tiempo, en aquel imperio de Egipto, pues había llegado el pueblo de Israel. Pues inicialmente llega el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, a través de la vida de José. Y José llegó allí para vivir un proceso. José llegó allí para vivir los planes perfectos de Dios, porque Dios siempre todo lo alinea, todo lo ajusta, todo lo pone en su orden para todos aquellos que de verdad tenemos en el corazón la sabia y la sana intención de agradar a Dios, de amarle, de servirle, de conocer cada día cuál es su voluntad, cuáles son sus propósitos. Y José desde muy niño creció en la instrucción de Dios a través de su padre Jacob, a través de las raíces que él traía de sus antepasados, de Abraham, que por supuesto es el padre de la fe, de su padre Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, venimos hablando del bisabuelo, del abuelo y del papá. Su bisabuelo es Abraham, su abuelo es Isaac y su padre es Jacob. Estos grandes hombres de Dios, hombres de fe que instruyeron en todas sus historias y sus vidas a José, aquel niño, aquel jovencito que fue preparado de tal manera y nunca se olvidó de Dios, nunca se olvidó de su Padre Celestial,
de aquel que había aprendido de sus antepasados, de sus raíces. Nunca lo olvidó, lo guardó en su corazón, todo lo que él escuchaba, todo lo que él recibía en las instrucciones de parte de Dios a través de sus padres, de sus raíces, él lo guardó muy bien. No dejó caer ninguna de las palabras de Dios a tierra. No las menospreció y no las desperdició. Por eso es tan importante estar lleno de la palabra de Dios, como explicaba hace un momento Yolanda, ¿sí? Así tiene que ser. Es el sustento de nuestra vida para que en el tiempo perfecto de Dios, pues pongamos en práctica eso que está guardado en el corazón, eso que Dios ya ha hecho en mi vida. Cuando una persona tiene esa capacidad, cuando una persona está instruida de tal manera, cualquiera de los planes en los que le corresponda vivir, pues van a ser planes perfectos para él de parte de Dios. Y así es entonces en la historia de José. Qué fascinante es esta historia de él, porque a pesar de todas las injusticias a las que él fue sometido, bueno, que fueron muchas, ya las hemos enunciado, haciendo una labor tan linda como era ir a estar pendiente de sus hermanos y de las ovejas de su padre, pues sus hermanos que le tenían envidia por lo mismo, ¿no? Porque era un joven lleno de Dios y su padre lo amaba mucho. Era un joven obediente, un joven que era de confianza, que era confiable y que se preocupaba por la vida de los que le rodeaban, en este caso de sus hermanos, que siempre les publicó, les habló de lo que Dios le hablaba a él. Y ellos le cogieron envidia. Y lo más tremendo es que quisieron atentar contra su vida, y aparte de ello, pues al no hacerle lo que querían hacerle, terminan pues vendiéndolo a unos mercaderes que luego lo venden como esclavo en Egipto. ¿Terminan afectando su vida? Claro que sí. La intención de matarle y luego la intención y el hecho de venderle y sin saber que se iba a convertir en un esclavo, un hombre libre que ahora se convierte en un esclavo en una tierra diferente a la de su familia, la de sus padres. Ya no estaba en la tierra de Israel, estaba en la tierra de Egipto, en tierra extranjera, donde él tuvo que pasar muchas cosas, muchas injusticias, en el plan que Dios lo perfeccionó. Pues dice entonces que a pesar de todas las injusticias a las que él fue sometido, pues Dios lo respaldó. Dios siempre le respaldó, Dios siempre fue de su compañía, ¿cierto? El respaldo y la compañía de Dios en su vida, pues se vio de manera permanente. Fue algo precioso. Y esto, pues volvemos a hablar de lo que es el renuevo. Una persona que permanece en el renuevo, que se deja renovar por Dios, que reverdece continuamente, que está en la presencia de Dios y que puede reverdecer hasta el punto de dar flores y frutos en su vida, pues es una persona que a pesar de todo lo que le suceda, le va a ir bien. ¿Por qué? Porque él permaneció en la presencia de Dios como aquella vara seca de Aarón que reverdeció y floreció porque estaba en la presencia de Dios. El respaldo que vemos en la vida de José y la compañía que Dios hace de manera permanente es precisamente porque él permaneció en su presencia. Bueno, era muy jovencito, ¿cierto? Él llegó a Egipto cuando solo tenía 17 años, 17 añitos. Bueno, aquí recuerdo, por ejemplo, hablando de aquí de mi esposa, de Yoli, ella recibió a Cristo a los 15 añitos, empezó a caminar con el Señor y ahí su vida siguió creciendo con la presencia de Dios. Y creo que si Yoli me ayuda aquí, que está cerca de mí, a los 18, 19 años comenzó a ser misionera, ¿cierto? Yoli, de 18 años comenzó a ser misionera, muy joven, a caminar con el Señor, y esto pues ha sido el respaldo de Dios en su vida, en todo lo que Dios utiliza su vida, la usa como instrumento suyo
en tantos lugares donde Dios nos ha permitido estar. Y en la formación de nuestros hijos y en la formación inclusive en su apoyo a mi vida para formar también mi carácter en los propósitos de Dios. Una ayuda idónea, una jovencita que ha estado en la presencia de Dios desde muy niña, desde los 15 años. José tenía 17 años y se tuvo que enfrentar a un momento y a un estilo de vida diferente, como lo acabo de mencionar, ¿cierto? En esta situación que él vive, ¿cierto? Pues él pasó de ser un hijo que lo tenía todo allí con su padre, un hijo, podemos decirlo, consentido porque no le faltaba nada, y pasó de ser ello a ser un simple esclavo. Además, tuvo que adaptarse a una nueva cultura, tuvo que adaptarse a nuevas costumbres, pues estaba muy lejos de su tierra natal, muy lejos de sus costumbres. Bueno, los que hemos tenido esta experiencia de vivir en diferentes culturas, en diferentes tierras, en diferentes costumbres, pues podemos dar fe de ello. Todo es diferente, ¿no? Uno tiene que aprender a adaptarse al lugar donde llega a vivir. Nosotros como misioneros, adaptarse a las culturas, bueno, a las costumbres, a todas estas cosas, y por lo tanto nosotros necesitamos tener también este ejemplo de José muy vivo porque, bueno, las cosas también nos tienen que ayudar a bien. Así es entonces como le sucede a aquel que está en lejanas tierras, en diferentes culturas, diferentes costumbres y mucho más si está esclavo, ¿cierto? Pues bien, durante 13 años lidió con toda clase de decepciones. Siendo un hombre íntegro que velaba por los intereses de un oficial del faraón, quien lo había comprado como esclavo, fue acusado de haber intentado abusar de la esposa de este, llamado Potifar, razón por la cual pues es llevado preso. Aquí vemos 3 procesos en la vida de José. Primero, pues el ser vendido para que fuera un esclavo en lejanas tierras, enfrentar nuevas costumbres, nuevas culturas diferentes a las de él y por supuesto estar lejos de su tierra. Ahora estar en una casa como prácticamente el esclavo y a los servicios de aquel hombre Potifar, de los trabajos que él colocará para él, pero aparte de eso, de sufrir las tentaciones, de sufrir el acoso de la esposa de aquel hombre. Y como era un hombre que permanecía en la presencia de Dios, era un hombre íntegro, era un hombre que no dejó caer la palabra de Dios al piso, sino que siempre defendió las palabras que Dios puso en su corazón, pues en medio del acoso que tuvo, pues no accedió, no cayó ante ese acoso, ante esa tentación, ante esa situación que fue muy dura, una situación muy dura para él, y es acusado injustamente de que él atentaba contra aquella mujer, pero era al contrario. Y por supuesto, aquí viene otro proceso para él, y es llevado preso por acoso sexual que no había hecho, era al contrario. Y ya en la cárcel, que es otra parte de su proceso, en la cárcel pronto se convierte en el jefe de los demás reclusos, debido a su buen comportamiento y la excelencia en todo en cuanto él hacía. Todo esto que es el plan perfecto de Dios para nosotros, sus hijos, si permanecemos en su presencia, cualquiera situación que suceda, cualquier lugar donde lleguemos a vivir, cualquier cultura diferente, cualquier injusticia que cometan contra nosotros, mientras nosotros no dejemos de estar en la presencia de Dios, de guardar en el corazón siempre su palabra y ponerla por obra, pues ninguna de estas situaciones va a afectar el plan perfecto que Dios tiene para con cada uno de nosotros, mis queridos oyentes de AMPM.
13 años después de todo esto que él pasó, estamos hablando de 13 años después de lo que tuvo que vivir José, primero con sus hermanos, el rechazo de ellos, segundo el acoso, la situación difícil en la casa del Potifar, la injusticia que vivió allí, tercero el ser llevado a la cárcel. Bueno, 13 años después de todo esto es cuando José ya cumple 30 años. Y es en ese lugar maravilloso, ese tiempo especial, podríamos decir, de recompensa para su vida y bueno, de desafío también, porque Dios lo coloca en un lugar muy especial. Tenía 30 años José y el faraón lo manda a llamar para que interprete sus sueños. Y debido a la gran sabiduría que muestra en todo lo que dice, todo lo que hablaba José, él lo hablaba con sabiduría. Recordemos en el programa de ayer cómo les decía, ¿cierto? Porque él hablaba no lo que venía de él, sino lo que venía de Dios. Era lo que Dios colocaba en su corazón, lo que él hablaba. Y por eso era un lenguaje excelente y sabio. Él manifestaba gran sabiduría en todo lo que él decía, lo que él hablaba, porque no hablaba lo de él, sino que hablaba lo que venía del corazón de Dios. El rey entonces por esto lo nombra gobernador de Egipto y pone el anillo real en su mano y lo lleva a experimentar la más alta honra en esta nación, al punto que en todo el país se hacía lo que José determinaba. Qué especial, ¿cierto? Solamente el trono del faraón era mayor que él, era mayor que José. Como podemos ver, mis queridos oyentes, llegó el momento en que José estuvo por encima de muchos, incluso de Potifar y de su esposa, que tanto daño le hicieron. Humanamente podríamos pensar que la vida da muchas vueltas, pero no es así. Aquí no se trata de ninguna coincidencia accidental, no se trata de, mire que ande buenas, qué suerte la que él tuvo, no. Se trata solamente del plan perfecto de Dios, de la soberanía de Dios, ¿cierto? Que tenía planes perfectos desde un comienzo para la vida de José, porque era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón y que nunca dejó de estar en su presencia y que nunca dejó caer las palabras de Dios que estaban en su corazón. Siempre fueron su garantía, fueron su seguridad, fueron el todo para él, las palabras de Dios que estaban guardadas en su corazón y el permanecer él en la presencia de Dios, agradando a Dios, agradando a sus padres, agradando a sus hermanos, a su familia, a todos los que le rodeaban, aún en situaciones de injusticia. Es entonces la soberanía de Dios, que tenía planes perfectos desde un comienzo. Dios estuvo todo este tiempo formando a José, el gran José, no solo para ejercer el cargo de gobernador de Egipto, sino que lo formó su corazón para que pudiera ser instrumento de bendición, aún para quienes lo habían maltratado. ¿Cuánto necesitamos ser transformados? ¿Cuánto necesitamos ser renovados, ser restaurados, ser formados y transformados para que Dios pueda usar nuestras vidas? Pero cuando pasamos por alguna dificultad, comenzamos de inmediato a rogar que todo termine y se vuelve nuestro mayor motivo de oración, salir de la crisis antes de asimilar lo que Dios quiere que aprendamos en las crisis. José tuvo que esperar 13 años para ver la respuesta de Dios en su vida, que evidentemente llegó de su mano y en el tiempo perfecto. Mis queridos oyentes de AMPM, recordemos siempre estas palabras maravillosas. Si no vivimos el trato de Dios, podemos perdernos las cosas grandes que Él tiene para nosotros. Además, perder la posibilidad de ver su gloria más allá de lo que imaginamos. Qué precioso es conocer el plan y los planes perfectos de Dios en hombres y mujeres
que Dios nos ha colocado allí en la Biblia para aprender de sus vivencias y de aprender de lo que vivieron como hijos, como hijas de Dios, del Padre eterno, el Todopoderoso, de nuestro Padre celestial, que es el único que puede cumplir planes perfectos en nuestras vidas y llevarnos a vivir siempre para su gloria. Padre, gracias por este nutriente tan lindo. Es tu palabra en nosotros la que siempre guardaremos y llevaremos a cabo y expresaremos para muchos. Guárdanos a todos para hacerlo así, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Bueno, terminó el tiempo, mis queridos oyentes. Mañana los esperamos una vez más aquí en AM/PM. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.